La Guerra del Chaco, que tuvo lugar entre 1932 y 1935, fue un conflicto armado entre Paraguay y Bolivia por el control de la región del Gran Chaco, una vasta área poco habitada pero rica en recursos naturales, como el petróleo y tierras fértiles. Esta guerra es un episodio significativo en la historia de América del Sur, marcado por su mezcla de causas geopolíticas, nacionalistas y económicas. La raíz de la Guerra del Chaco se encuentra en disputa fronteriza e tensiones históricas entre Paraguay y Bolivia. La región de Chaco Boreal, escasamente poblada, poco explorada, se convirtió en objeto de deseo por ambas naciones que esperaban aprovechar sus recursos naturales. La guerra del Chaco fue una lucha brutal y costosa para ambas partes. Las condiciones climáticas extremas, la geografía inhóspita y la falta de suministros dificultaron la vida a los soldados de enfrente. Las batallas se caracterizaron por su ferocidad, con alta pérdida de vidas en ambos bandos. Ambos países experimentaron dificultades financieras y políticas debido al conflicto. La comunidad internacional observó con preocupación este conflicto, especialmente porque las potencias extranjeras tenían interés económico en la región. Finalmente, bajo la medición de las Ligas de las Naciones, se logró un alto al fuego en 1935. Las consecuencias de la guerra del Chaco fueron significativas. Ambos países enfrentaron devastaciones económicas y la pérdida de vida, territorio y tensiones internas. En resumen, la guerra del Chaco fue un conflicto complejo y sangriento que enfrentó a Paraguay y Bolivia en una lucha por el control del Chaco Boreal. La guerra dejó una profunda huella en la historia de ambas naciones y en la política de América del Sur, subrayando la importancia de resolver la disputa fronteriza de manera pacífica, destacando los trágicos costos de la guerra. La lucha por la independencia del Paraguay, un capítulo olvidado de la historia latinoamericana. La independencia del Paraguay, lograda en 1811, es un episodio que a menudo se ha pasado por alto en la historia de las luchas por la independencia en América Latina. A pesar de su relevancia en el contexto de la época, la independencia del Paraguay y los eventos que la rodean no suelen recibir la atención que merecen. Es por eso que exploraremos los acontecimientos clave que llevaron a la independencia del Paraguay y sus líderes notables, así mismo como las consecuencias del proceso histórico. Para empezar, el proceso de independencia del Paraguay estuvo fielmente influenciado por la Revolución de Mayo en Buenos Aires y la agitación general en América Latina. La colonia paraguaya comenzó a cuestionar su lealtad a la corona española y a buscar su propia autonomía, donde las figuras claves como la figura de José Gaspar Rodríguez de Francia y Pedro Juan Caballero emergieron como líderes destacados en la lucha por la independencia. El papel de Francia en la consolidación de la independencia y su posterior gobierno es un tema que es de debate y de estudio. En la noche del 14 y 15 de mayo de 1811, el Congreso paraguayo se reunió y proclamó la independencia de España, marcando un hito en la historia del Paraguay como nación soberana. Aún así, la declaración de independencia no estuvo exenta de conflictos. Las fuerzas españolas intentaron recuperar el control, pero los paraguayos resistieron y mantuvieron su independencia. La independencia del Paraguay tuvo un impacto duradero en la historia del país. La era de José Gaspar Rodríguez de Francia como gobernante marcó un periodo de aislamiento y gobierno autoritario. ¿Qué nos deja esto? La independencia del Paraguay es un episodio histórico que merece una destacada narrativa en la independencia de América Latina. A pesar de los desafíos y conflictos que rodearon este proceso, los paraguayos lograron establecer su soberanía y forjar su propio destino como nación independiente. El gobierno de Rafael Franco Paraguay se caracteriza por dos periodos presidenciales, el primero de 1936 a 1937 y el segundo de 1942 a 1947. Durante su presidencia, las reformas públicas. Franco promovió reformas del sistema político paraguayo, incluyendo la promulgación de una nueva constitución en 1940 que establecía un régimen presidencialista. Modernización económica. Durante su segundo mandato se fomentó la industrialización y se impulsaron proyectos de infraestructura como la construcción de carreteras y ferrocarriles. Nacionalización de la energía eléctrica. Bajo su gobierno se nacionalizó la industria eléctrica en el país, lo que generó tensiones con empresas extranjeras. Conflictos políticos y sociales. El gobierno de Franco estuvo marcado por conflictos políticos y sociales, incluyendo huelgas y protestas. Su segundo mandato terminó en medio de un ambiente político tenso. En resumen, el gobierno de Rafael Franco Paraguay se
caracterizó por intentos de modernización y reformas políticas, pero también enfrentó desafíos y conflictos a lo largo de su presidencia. Alfredo Stroessner, cuyo nombre completo era Alfredo Stroessner Matiaguda, fue un político paraguayo que dejó una marca indeleble en la historia de Paraguay. Nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, Paraguay, y llegó a ser una figura dominante en la política paraguaya durante gran parte del siglo XX. Stroessner ascendió al poder en 1954 a través de un golpe de Estado militar y se convirtió en el presidente de Paraguay, cargo que ocupó durante 35 años hasta 1989. Durante su mandato, estableció un régimen autoritario que se caracterizó por la represión política, el control de los medios de comunicación y un sistema electoral manipulado que le permitió mantenerse en el poder durante varias décadas. Uno de los pilares de su gobierno fue el Partido Colorado, al que pertenecía y que desempeñó un papel central en la consolidación de su poder. Bajo su liderazgo, el país experimentó un periodo de estabilidad económica, pero a menudo a expensas de la democracia y los derechos humanos. Las elecciones se celebrarán con irregularidades y la oposición política estaba sujeta a persecución y represión. La administración de Stroessner también se caracterizó por la promoción de proyectos de infraestructura como carreteras y represas y la apertura a la inversión extranjera. Sin embargo, estas políticas a menudo se llevaron a cabo a expensas de los derechos de la población y de la distribución equitativa de la riqueza. Uno de los aspectos más oscuros de su gobierno fue la violación sistemática de los derechos humanos. Se documentaron numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores políticos. La prensa estaba fuertemente censurada y la disidencia era reprimida de manera implacable. A pesar de su largo periodo en el poder, la presión internacional y los crecientes descontentos dentro del país llevaron a su caída en 1989. Un golpe militar interno liderado por el general Andrés Rodríguez lo depuso del poder y expuso fin a su régimen. Stroessner se exilió en Brasil, donde vivió hasta su muerte en 2006. El legado de Alfredo Stroessner es un tema controvertido en la historia del Paraguay. Algunos consideran que su gobierno trajo estabilidad económica al país, mientras que otros destacan los abusos a los derechos humanos y la erosión de la democracia durante su mandato. Su presidencia dejó una huella imborrable en la historia política de Paraguay y sigue siendo objeto de análisis y debate en la actualidad.